para empezar, y teniendo en cuenta que no tenemos hoy en esta charla tampoco un guión ceñido, creo que además muestra de ello es la propia introducción que ha hecho el señor Julio. Bueno, sí que tenemos un título, ¿no? Ese ¿y ahora qué? Que es una pregunta complicada, muy compleja, es una incógnita pues muy difícil de despejar, ¿no? Bueno, decía Julio que hoy le ha costado bastante aparcar, ha tenido que dar sus vueltas por Lovaina y demás, y que decía, ¿no?, que Gasteiz está realmente cambiado con respecto a esa Gasteiz que conocía en la época en la que vivía en la calle Badalla. Por hacer un hilo de la propia presentación, yo sí creo que habría que hablar de que no solamente ha cambiado Gasteiz, o lo que es la fisonomía arquitectónica de la propia ciudad, ¿no? Yo creo que el mundo en general es una evolución permanente y Euskal Herria no quiere perder el tren de los cambios. Y tomando esa referencia como base para poder empezar una pequeña explicación y dar respuesta a ese ¿y ahora qué?, sí creo que es interesante, ¿no?, tomar como punto de partida la idea de que Euskal Herria está cambiando, y con Euskal Herria los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país también queremos ser protagonistas de ese cambio. En ese sentido, y un poco desde la perspectiva propia de la izquierda abertzale, relativamente de forma reciente, llevó a cabo un proceso de debate para condicionarse a esos cambios que se avecinan para nuestro país. Y en ese sentido, después de ese proceso de debate en el que participan más de 7.000 personas, la izquierda abertzale decide hacer un cambio de 180 grados en su estrategia. Y fruto de esa estrategia renovada, adopta una serie de compromisos con su propia base social, pero también con la ciudadanía de Euskal Herria, y esto le lleva a la propia izquierda abertzale a hacer de forma pública una declaración en Altsasu, que posteriormente se viene a confirmar en Iruña, en otra declaración. Este cambio de estrategia hace una apuesta por aglutinar a todas aquellas fuerzas que desean un cambio para nuestro pueblo y que desean hacerlo desde una perspectiva abertzale, pero también desde una perspectiva de izquierdas. Y bueno, entendemos que para poder desarrollar este cambio necesitamos un escenario de mínimos democráticos. Así las cosas, empezamos una fase de alianzas, de relaciones con otros agentes políticos, sociales y sindicales de este país. Llega la declaración o el acuerdo de Gernika, en donde pues, los firmantes decidimos que efectivamente es necesario que se abra un nuevo escenario en donde todos los derechos sean respetados, y una vez nos encontremos en ese escenario, poder desde una situación de igualdad de condiciones ofertar a este país, hacerle a este país una oferta política nueva que nos pueda llevar a la construcción de un Estado libre y soberano. Y así las cosas, entendíamos que no solamente los firmantes, sino otros agentes sociales, políticos y sindicales de este país tenían que comprometerse también con esa situación. Y poco después, unos meses después, la organización armada Euskadi Askatasuna responde de forma muy positiva a los términos que se plantean en esa declaración, en ese acuerdo de Gernika, y a partir de ahí, tampoco existe un día de verdad, pero sí entendemos que empezamos a explorar un escenario nuevo que le da un enorme vértigo al Estado español, enemigo declarado
de las posibilidades de cambio y bueno, pues el tiempo va evolucionando y hoy nos encontramos en un momento en donde ni siquiera el Partido Socialista puede negar la evidencia, y la evidencia es que efectivamente nos encontramos en un escenario que, si bien está todavía por desarrollarse, estamos en el comienzo, ¿verdad?, de ese escenario, como decía, pero si bien es verdad que está por desarrollarse, es evidente que las puertas a las oportunidades están abiertas, y así las cosas, pues incluso entre los distintos portavoces que tiene el Partido Socialista se empiezan ya a dibujar distintas posiciones políticas. Entonces, claro, la pregunta, ¿y ahora qué? Ahora nosotros lo que vemos es que estamos metidos en una evolución permanente hacia ese escenario de oportunidades y, sin duda, con el esfuerzo que sabemos que lo va a tener que soportar la ciudadanía, porque entendemos que la apuesta tiene que tener como motor a la ciudadanía vasca, nos va a llevar al desarrollo pleno de esta voluntad de cambio que en este momento existe en Euskal Herria. ¿Y ahora qué? Pues bueno, esa es la foto actual y bueno, pues, en el futuro iremos viendo, porque evidentemente no todas las exigencias que puede hacer la ciudadanía miran hacia el Izquierda Abertzale. Como decía el Izquierda Abertzale y otros agentes, ya se han movido. En este momento entendemos que le toca al Estado español moverse y bueno, pues entendemos que efectivamente esas posibilidades existen. Creemos que ilusión, y además creemos que esa ilusión y esa esperanza precisamente es la que están dinamitando el deseo de bloqueo que históricamente ha existido por parte del Estado español.